Bienvenidos a la presentación de la lectura número 3 que habla sobre competencias. Mi nombre es Arturo Ocampo López. En esta presentación voy a hablar sobre el libro de aprendizaje Competencias y TIC del maestro Miguel Ángel López Carrasco. Para empezar, sus orígenes de las competencias, hablamos de Skinner, en el cual él decía que las competencias se consideraban como un comportamiento efectivo basado en la conducta observable, efectiva y verificable de las personas. De forma general, podemos decir que las competencias estaban basadas en dos enfoques que son principalmente el orientado a la visión empresarial desde un punto de vista conductista centrado en el ámbito laboral, en donde lo que se buscaba era poder tener una intervención en una formación muy particular para poder ser más productivo en el trabajo. Pero la otra corriente iba hacia una formación por competencias formativa, en el que se da una perspectiva desde una formación en las escuelas, en el aula y más enfocado al desarrollo humano. Las competencias equiparables con la versión restringida o empresarial o la visión amplia formativa es que en la empresarial se forma más la técnica, el procedimiento, la acción determinada para poder desarrollar una actividad en particular. En cambio, en la visión amplia tenemos un conjunto de saberes aplicados de forma secuenciada y contextualizada. En las acciones profesionales hablamos de una visión empresarial mucho más técnica aplicada y en una visión formativa, en aspectos reflexivos que analizan y deciden las personas sobre su quehacer y su participación. En el aspecto de la formación, finalmente en el aspecto empresarial, hablamos de un entrenamiento muy particular para realizar una acción y en la versión formativa sirve para facilitar la reflexión sobre la práctica. De forma general podríamos también ir puntualizando que dentro de la parte de la formación en la visión formativa habla de una formación mucho más holística, mucho más integral, en donde en el aspecto de las características en la versión empresarial pues se desarrollan competencias técnicas y que están restringidas al área disciplinar, y las competencias en la parte formativa tienen que ver con cosas mucho más amplias, más transversales, que tienen que ver de forma muy particular con el currículum de la escuela. Si seguimos hablando de los orígenes de la competencia, en 1980 se publicó un libro que fue coordinado por Jacques Delors, y él decía en este libro: la educación encierra un tesoro. Y lo que hablaba de forma particular, además de las competencias, es de esta eh, practicidad de lo que es la enseñanza situada, el desarrollo de la tecnología informática y una mirada muy particular sobre el nuevo milenio, en el cual entonces comienza a identificar que hay necesidad de atender competencias específicas para el desarrollo de actividades mediados con tecnología. También hubo proyectos internacionales en 1999, por ejemplo, estuvo el proyecto Reflex, el proyecto Proflex, el Alpha Tuning y el Tuning, en el cual en cada uno de ellos identificaban que una de las competencias muy particulares a desarrollar tenía que ver con esta posibilidad de hacer, no, de atender principalmente las competencias tecnológicas. También Monereo y Pozo hacen una propuesta de cuáles eran las competencias básicas en el cual se tenían que ir basando los docentes que finalmente estaban en la práctica y querían incorporar tecnología. Y en este decálogo finalmente hablan de las competencias básicas de la innovación educativa. Y van en buscar para decidir, leer para comprender, escribir para convencer, pensar en lo relevante, analizar para opinar, escuchar para dialogar, hablar para seducir, establecer empatía para compartir, cooperar para triunfar y finalmente fijarse metas para superarse. También cabe definir, bueno, cabe platicar
que hay varias definiciones acerca de lo que son competencias. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española dice que una competencia es la pericia, la actitud y la idoneidad para hacer algo en intervenir en un asunto determinado. También, por ejemplo, Philip Perroneau, que es un pensador bastante bueno de nuestros tiempos, dice que las competencias son esta capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones o contextos mediante la práctica. También tenemos, por ejemplo, a Rogers, que dice que la competencia es aquella que se moviliza en diferentes capacidades y diversos contextos en una situación real. Es una capacidad, es finalmente la facultad, la aptitud que se hace para poder hacer algo. Esto tiene que ver con el hacer, con el quehacer de la persona. Y finalmente estas relaciones de saberes, por ejemplo, entre el saber ser y el saber hacer, pues están relacionados directamente con el desarrollo de la competencia. Y esta competencia finalmente está interpretada y está visualizada en una actividad en donde se desarrolla un acontecimiento. También tenemos otro concepto de competencia de McClellan, en donde dice que es un conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación. Este desarrollo de competencia o este concepto de competencia tuvo mucho auge porque cuando hablaban de estas corrientes constructivistas, nosotros estábamos viendo que este conjunto de atributos o este conjunto de elementos finalmente definen una competencia y es una de las definiciones mucho más aceptadas por el medio educativo. También dentro de la lectura habla muy particular de lo que es el proyecto Turing, en donde define a la competencia como un conjunto de capacidades cognitivas y metacognitivas, intelectuales y prácticas, así como de valores éticos. De forma general, entonces podemos identificar que las competencias no es nada más el saber y el saber hacer, sino también el saber ser, en la cual es muy importante la manera en la cual hacemos las cosas y nos comportamos ante una situación en particular. Dentro de este mismo proyecto Tuning hablamos sobre la clasificación de las competencias de acuerdo con esto, salió en el 2006, y dice que las competencias pueden clasificarse en dos, lo que son las competencias genéricas y las competencias específicas. Las competencias genéricas a su vez pueden interpretarse como instrumentales, interpersonales y sistémicas, y las específicas pues tienen que ver muy particularmente con un tema o un área disciplinar. De forma general, también pudiéramos decir que hay una relación muy estrecha entre lo que son las competencias genéricas y su vínculo con los saberes. Por ejemplo, las competencias instrumentales son aquellas que están relacionadas con el saber conocer y el saber comprender. Las competencias interpersonales o relacionales tienen que ver con el saber ser y las sistémicas con el saber actuar. De forma general, entonces, hablamos que las competencias instrumentales tienen que ver con los procesos cognitivos, metodológicos, técnicos y lingüísticos, en la cual entonces se requiere que la persona tenga la posibilidad de conocer, de clasificar, de identificar, de poder trabajar con la información sabiendo que de un tópico en particular. Las competencias interpersonales entonces también están divididas o connotadas en competencias que tienen que ver con actividades individuales y sociales. Aunque de forma general hablamos que si las competencias se desarrollan, le dan al individuo la posibilidad de poder tener una interrelación con otras personas en un lenguaje y en un contexto muy particular que le permiten finalmente poder tener un buen desempeño. Las competencias sistémicas están relacionadas con los sistemas globales y vinculan a los sistemas en su totalidad. Las competencias sistémicas, entonces estamos hablando del saber hacer las cosas, del poder manipular y ejecutar las acciones. De tal manera, entonces, que cuando nosotros hablamos de cuáles son estas competencias educativas, pues entonces estamos hablando de la relación que hay entre la acción, la actuación y la creación, que no son otra cosa, como dice Frida Díaz Barriga,
son procesos de desarrollo dinámicos, abiertos, complejos, recursivos y holísticos. Al igual que Fernández y Salinero lo dijeron en el 2006, las competencias tienen que ver con el contexto en el cual se aprenden, con el contexto en el cual también se desarrollan y con el contexto en el cual se aprenden, se desarrollan y se demuestran. También Bastreich en 1998 hablaba sobre las competencias educativas. Indica que no se trata nada más de un cúmulo de habilidades y de un cúmulo de elementos que finalmente van constituyendo a la personalidad y a la formación de una persona. En realidad, entonces, se habla sobre un dominio de una serie de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia, pero sobre todo le habla a él como de la intersubjetibilidad, que no es otra cosa más que la integración de todos estos elementos. También en un contexto ya mucho más particular en México, se comenzaron a hablar de competencias, que finalmente es la capacidad de responder a diferentes situaciones, implica un saber hacer, que habla sobre las habilidades, sobre un saber, que es el conocimiento, así como la evaluación de consecuencias del saber hacer, que son las actitudes y valores. Esto finalmente fue declarado por la Secretaría de Educación Pública, en la cual entonces se fue trabajando poco a poco para poder ir desarrollando, por ejemplo, por reformas de la SEP, reformas en el nivel básico, en varios acuerdos, pero también en el nivel bachillerato, por ejemplo, con la reforma del Profordems, en la cual entonces se buscó poder desarrollar ciertas competencias con los docentes y también pues poderlas certificar. Con esto entonces termino mi presentación sobre el tema de competencias y aquí está la bibliografía. Muchas gracias.